vamos a hablar de las perspectivas políticas y socioeconómicas para Centroamérica en el año 2025 que estamos iniciando. Y es que la región centroamericana continuará enfrentando severas dificultades, tanto en lo político como en lo socioeconómico, arrastradas estas realidades por lo que ha sido la situación en los diferentes países de que la conforman Centroamérica. Para analizar esas perspectivas de Centroamérica en el año 2025, que recién inicia, hoy estamos con Elvira Cuadra, quien es directora y analista del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CETCAM. Buenas noches, Elvira. Bienvenida a Agenda Propia Nicaragua. Buenas, Patricia. Muchas gracias siempre por la invitación a estar presente en Agenda Propia, de hablar de cosas que nos interesan, que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, aunque parezcan que están allá largo. Y nada, también un saludo a toda la audiencia de Agenda Propia, deseando que este año que estamos comenzando sea realmente un año en el que nos acompañe siempre la esperanza y en el que vamos a seguir pidiendo justicia, democracia y libertad para Nicaragua y para toda Centroamérica. Gracias, Elvira. Y quiero iniciar esta plática sobre las perspectivas para la región centroamericana preguntándote cómo vislumbras la situación política de Centroamérica en este 2025. Las tendencias autoritarias reforzarán las históricas estructuras de dominación que han existido y existen aún. Continuará la dictadura Ortega Murillo, particularmente su política de autoaislamiento, como le llaman ustedes en el CECAM, para afianzarse a regímenes autocráticos. Es tuya la palabra. Gracias, Patricia. Sí, efectivamente, pues creo que es pertinente analizar desde una mirada regional lo que tenemos en términos de perspectivas, pero también en términos de desafíos en cada uno de nuestros países, pero como digo, en la región como tal. Y pues esto no es nuevo, hay al menos tres factores o tres elementos, subprocesos, como le querramos llamar, que están presentes y están marcando la pauta de lo que está sucediendo en la región. El primero de ellos tiene que ver con el tema de la migración y el desplazamiento forzado, que está obligando a miles de centroamericanos a salir de cada uno de sus países, de arriesgarse en los trayectos que llevan y buscar oportunidades en otros lugares, particularmente en Estados Unidos. Ya sabemos la crisis que se ha generado sobre todo en la frontera con Guatemala, pero también particularmente en la frontera de México con Estados Unidos por esta situación, por los miles de centroamericanos que caminan hacia allá. Tenemos también el caso de las famosas caravanas, donde la gente sale, como decían antes las señoras, ¿verdad? A la buena de Dios, procurando alcanzar ese objetivo, pero además porque Centroamérica se ha convertido en un puente de tránsito de muchos otros migrantes desplazados de manera forzada que vienen desde el sur. Vienen desde Colombia, vienen desde Venezuela y de otros países de la región centroamericana, incluso de otros continentes, y que también van buscando la ruta hacia Estados Unidos. Esta situación se agrava sobre todo con los anuncios que ha hecho Donald Trump, el presidente que va a ser investido próximamente en Estados Unidos, todos sus comentarios en contra de la migración y los anuncios que ha hecho en relación a medidas que va a tomar
dice él, una vez que asuma la presidencia, para frenar el ingreso de migrantes por la frontera sur, pero también para deportar a numerosas miles de personas que están dentro de Estados Unidos. Entonces, esto pues genera toda una situación complicada y compleja, sobre todo porque las razones por las que la gente se está yendo de Centroamérica tienen que ver con los índices de pobreza, las crisis económicas, la violencia e inseguridad, pero también por la incertidumbre que prevalece en la mayoría de los países de la región. Este solo es el primer punto. El segundo punto tiene que ver específicamente con el ámbito político y es el tema de los nuevos autoritarismos en la región. Y vemos cómo efectivamente estas miradas, estas tendencias autoritarias han venido avanzando. Preocupan mucho, por ejemplo, la situación particularmente en Nicaragua, en El Salvador y en Honduras. Y hay riesgos o hay amenazas que se pueden ver en el caso de Guatemala, donde el presidente electo Bernardo Arévalo se enfrenta todavía a una estructura de poder que está montada, que está enraizada en otras instituciones públicas y que limita seriamente sus posibilidades de gestión gubernamental. En el caso de Costa Rica también hemos visto algunas tendencias en esa dirección, sobre todo de parte de la presidencia, y tensiones con otras instituciones del Estado, con otros poderes del Estado, particularmente el Parlamento y la Corte Suprema de Justicia, en relación con disposiciones que se toman desde la presidencia. Y bueno, así en otros países de la región. Y en el caso del tercer, digamos, elemento que yo quisiera señalar, están los temas de violencia y seguridad, que ya se han convertido en un factor estructural que afecta a toda la región, que está muy entrelazado con el tema de los autoritarismos y el tema de las migraciones y los desplazamientos forzados, y que en cierta medida refuerza precisamente esos autoritarismos emergentes cuando la gente pide, ¿verdad?, más policía, más vigilancia, más ejércitos en las calles para frenar la delincuencia y la criminalidad que ha venido creciendo en la región. Entonces, realmente los desafíos son desafíos sustantivos para toda la región. Estos son, digamos, los factores que están ejerciendo influencia y yo quisiera cerrar este comentario diciendo de que aunque parezcan elementos desfavorables, también hay otros elementos que, al menos desde mi punto de vista, son positivos y de los cuales pues podemos seguir conversando. Gracias, Elvira. Yo quisiera insistir en un elemento que vos señalabas. Estamos hablando de que va a asistir Centroamérica o puede asistir Centroamérica en 2025 a una mayor ola militarista. Bueno, en relación con ese particular, pues hay dos tendencias que se están presentando en la región. Una que es que los autoritarismos, en función de afianzarse, de consolidarse, pues están haciendo uso del militarismo y la militarización. Es decir, están haciendo uso de manera más frecuente de los recursos militares y de las fuerzas de seguridad para respaldarse políticamente, ¿verdad? Y esto lo disfrazan de políticas públicas de seguridad. Lo están utilizando para vigilar, controlar y perseguir abiertamente
en algunos países como Nicaragua, El Salvador, Honduras, por ejemplo, a organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos, a la prensa independiente, a los medios de comunicación independientes. Y bueno, los ejemplos los tenemos a la vista en Nicaragua, en Guatemala, en el caso de El Salvador, ¿verdad? Y bueno, en Honduras, donde se han cometido asesinatos incluso atroces de personas defensoras del medio ambiente, de los recursos naturales, de derechos humanos, y eso está allí. El otro elemento que tenemos de por medio es que hay una creciente influencia de las diferentes formas del crimen organizado en la región centroamericana. Hay una influencia muy fuerte sobre el ámbito político, pero también es cierto que en algunos países hay agrupaciones de crimen organizado que están amenazando seriamente a toda la población. Uno de los casos más significativos, por ejemplo, es el que hemos visto en Costa Rica, al menos en los últimos 2 años, donde se ha incrementado el nivel de violencia, los homicidios y fenómenos como el sicariato. Hay lugares donde, en Honduras, por ejemplo, en la misma Guatemala, donde grupos de crimen organizado controlan las localidades porque ahí están sus principales operaciones y eso también sirve como pretexto para lo que se ha llamado la securitización, ¿verdad? De todo el tema de la seguridad y también lo que se ha estado llamando la gobernanza, la instalación de una gobernanza criminal. Y eso lo podemos ver con casos tan evidentes como el de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? El expresidente hondureño, juzgado y con Sancionado. sí, con una sentencia en Estados Unidos por su involucramiento en actividades de crimen organizado al más alto nivel, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los grupos de crimen organizado han logrado penetrar hasta el más alto nivel en los poderes estatales en diferentes países de la región y tienen una influencia muy grande. Hablemos ahora, entonces, Elvira, de los problemas socioeconómicos más comunes que va a enfrentar la población de los diversos países. ¿Cuáles son esos obstáculos? ¿Cómo valoras vos que puedan resolverse? Bueno, la situación socioeconómica en Centroamérica es bastante similar en todos los países. Prácticamente toda la región padece de forma estructural un problema de desigualdad y de pobreza, ¿verdad? Y de marginalidad. Ahí están los datos cada vez son más preocupantes. Hay países donde los niveles de desigualdad son enormes y son extremos, como en el caso de Nicaragua, Honduras, Guatemala, donde la gente vive con niveles sumamente bajos, ¿verdad? Diferentes estudios como el Latino Barómetro, como por ejemplo el estado de la región, nos muestran lo alarmante que son los datos y cómo cada vez más esas desigualdades se vienen acentuando y vienen afectando a grupos mucho más amplios de población. Hay algunos que son particularmente afectados, como por ejemplo las comunidades rurales, comunidades indígenas, mujeres, niñez y adolescencia y juventudes. Esos son algunos de los grupos poblacionales más afectados. ¿Cuáles serían los obstáculos particulares al que estarían probablemente enfrentadas las mujeres? En el caso de las mujeres, bueno, hay, en términos, digamos, sistémicos,
hay un conjunto de estructuras que se encargan de sostener relaciones de desigualdad, relaciones que procuran reproducir la subordinación de las mujeres en todos los ámbitos, en el ámbito político, económico, cultural, ideológico, etcétera, ¿verdad? Eso es algo que se mantiene y que cruza prácticamente todos los tipos de relaciones que se pueden producir en el mundo, pues no solo en Centroamérica. Entonces, por mucho que, por ejemplo, en el ámbito político encontremos que cada vez hay más mujeres ocupando cargos públicos y hay algunos países, pues, bueno, por ejemplo, Nicaragua, ¿verdad? Que se ufana de decir que hay un porcentaje de prácticamente el 50% de mujeres ocupando cargos públicos. Pero el problema no es que esté en el cargo público, el problema es que las políticas públicas y la posibilidad de esas mujeres de realmente promover el ejercicio pleno de los derechos para otras mujeres, ¿verdad? Desde sus cargos públicos y del Estado como tal, realmente no ocurre, ¿verdad? Realmente son mujeres, en la mayoría de los casos, pues no voy a hablar de todas en general, que lo que hacen es sencillamente contribuir a reproducir esas estructuras sistémicas que he estado mencionando. Ahora bien, en el caso económico, pues todavía hay grandes desigualdades en el ámbito laboral. Las mujeres tienen empleos más precarios, la mayoría de las mujeres tienen empleo o subsiste a través de actividades económicas informales. Una gran mayoría son cabezas de familia, les toca que lidiar sola con todas las responsabilidades del sostenimiento de la familia y sus ingresos realmente no son suficientes para sostener pues a los hijos y muchas veces a otras personas de la familia extendida. Y eso se convierte en un círculo vicioso. El tema del embarazo adolescente es un problema para varios países de la región, Nicaragua, Honduras, por ejemplo, pero además en el resto de la región, aunque tengan indicadores menores, no son menos significativos. Y ya sabemos que los embarazos adolescentes tienen consecuencias de largo plazo para el desarrollo de las mujeres, porque las obliga a entrar tempranamente, primero las obliga a abandonar la escuela, segundo las obliga a entrar tempranamente al ámbito laboral, tienen generalmente empleos precarios y se interrumpen sus posibilidades de, digamos, de movilidad social en términos de avanzar en sus metas y en sus propósitos personales. Contribuyen a reforzar los ciclos de pobreza, ¿verdad? Entonces ellas quedan dando vueltas en ese círculo de pobreza y arrastran a los hijos a través de ellos. Y pues a propósito de esto último que señala Elvira, ¿va a afectar a Centroamérica esa ola conservadora que ya hay, que se opone a reconocer derechos de las personas migrantes, derechos de las mujeres, derechos de la población sexualmente diversa? ¿Estará Centroamérica enfrentada a esa realidad en este año? Sí, yo diría que sí, porque efectivamente esas influencias son influencias que están afectando realmente a todo el mundo. Y digamos, hay un repunte, ¿verdad? De esas ideologías conservadoras tanto en el ámbito religioso como político y como en el tema de derechos que está afectando
seriamente. Los casos más críticos los hemos estado viendo, por ejemplo, en el caso de, perdón, los hemos estado viendo en los países árabes y asiáticos, pero no porque estemos lejos, ¿verdad? Significa que eso no nos llega hasta aquí. Es decir, en un entorno regional, en un entorno de nuestros países donde los liderazgos políticos son liderazgos casi mesiánicos, ¿verdad? Son liderazgos autoritarios completamente. Entonces, efectivamente, lo que prevalece en esos casos es la promoción de estas ideas conservadoras, fundamentalistas, y lo hemos visto, por ejemplo, en las políticas que se implementan, ¿verdad? Lo hemos visto y vuelvo a repetir los ejemplos de Nicaragua y de El Salvador, donde la imagen de la familia que se promueve a través de políticas públicas es una imagen tradicional, son sociedades donde realmente se limita el ejercicio de los derechos de las mujeres y donde se promueve todo sobre la base de una ideología religiosa fundamentalista para justificar precisamente el autoritarismo. Pero vos señalabas, Elvira, algunas noticias positivas que podrían ocurrir este año que estamos iniciando en Centroamérica. Bueno, sí, yo creo que pues hay desafíos y desafíos muy fuertes, pero también hay elementos que hay que rescatar como elementos positivos. Uno de ellos es que, y esto lo he señalado en diferentes oportunidades, es que en Centroamérica hay actores que son actores emergentes, actores beligerantes, actores que están activos en la defensa de derechos particulares, pero también de derechos que son fundamentales para toda la ciudadanía. Vemos, por ejemplo, un amplio tejido de organizaciones sociales que trabaja todos los días en función de eso, ¿verdad? Y no es necesario ver grandes movilizaciones o grandes cantidades de gente en las calles para darnos cuenta de que allí hay una ciudadanía activa que está trabajando en función de eso. Ese es uno de los elementos importantes. Luego también hemos visto, sobre todo en los últimos meses, pues la posibilidad, a pesar de la influencia de esas tendencias autoritarias, de algunas posiciones políticas de ciertos gobiernos en función de la democracia. Por ejemplo, voy a citar el caso del SICA y la Secretaría General del SICA y cómo, por ejemplo, un bloque de países como Panamá, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana, por ejemplo, no le dieron pase a ternas de candidatos presentados por Nicaragua que realmente no se corresponden con los intereses y con la agenda de la integración regional. Y pues más recientemente, frente a las declaraciones que ha hecho Trump en relación al canal de Panamá, hemos visto una actitud muy digna de parte del presidente panameño, rescatando la soberanía y la dignidad de esa nación sobre el canal de Panamá. Entonces, pareciera que son elementos muy pequeños frente a ese entorno que aparece muy amenazante y muy incierto, pero realmente marcan la pauta de toda la región también.